Bien, volvemos a los desayunos de Correo Silly Huila. Así nos acompaña don Miguel Ángel Rodríguez Mackey, columnista y analista internacional. Él está con la camiseta de la selección, y es que hoy, si bien vamos a hablar del Perú versus Argentina, vamos a recorrer también la historia y las implicancias de un mundial que va a ser en Rusia, un país que no está adaptado mucho al fútbol. Así que de todo ello vamos a hablar con don Miguel Ángel. ¿Cómo está? 1 de agosto, Antonio, de 1969, en La Bombonera, el estadio emblemático del Boca Juniors, donde Perú alcanzó el empate. Bueno, los argentinos nos empataron. Estábamos listos por ganar. Y claro, con 2-2 y fuimos al Mundial. La primera vez que el Perú participaba en una justa mundialista, como fue en México 70. Hoy yo doy por descontado que vamos a ganar. Ahora, vimos las imágenes de ese momento en pantalla, pero en la coyuntura en ese momento no era tampoco fácil, ¿no? No lo era, pues, Antonio, porque, a ver, en el caso de Argentina, ellos estaban en la postrimería de un gobierno como el de Juan Carlos Onganía, que era una dictadura. Acababa de suceder en Argentina el famoso Cordobazo, que fue pues una de las mayores crisis que tuvo Argentina en esa época. La hiperinflación era ostensible y el gobierno estaba tambaleando. Y en el Perú acababa de cumplirse casi 10 meses del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada de Juan Velasco Alvarado. O sea, habían dos dictaduras en Argentina y en el Perú. De manera que en ese contexto, y el mundo también tenía varias cosas interesantes. Fíjate, en el año 69, el hombre llega a la luna, Neil Armstrong. En julio de 1969, Golda Meir, la emblemática primera ministra israelí, es nombrada en ese alto cargo. Yasser Arafat llega a ser el presidente de la Organización de la Liberación de Palestina. Muammar Gaddafi hace ese viaje histórico a la Kaaba en Arabia Saudí, y tantos otros episodios que fueron evidentemente en ese momento de una enorme connotación internacional. Ahora, obviamente los dictadores, por ser un deporte muy popular, buscan la manera de alinearse con el fútbol. ¿Qué pasó en aquella época con el caso de Velasco y el entonces gobernante? Yo te agradezco por la pregunta, porque justamente Juan Velasco Alvarado había respetado dejar en el puesto de embajador del Perú en Buenos Aires al embajador Gonzalo Fernández Puyó, nombrado por el presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry. Incluso Gonzalo Fernández Puyó, que fue mi maestro en la Cancillería a los 19 años que trabajé allí y que lo quise como un padre, pues él siempre me contaba, cuando fue al estadio, a la Bombonera, luego estuvo con los jugadores de fútbol, los recibió, los atendió como corresponde al embajador del Perú. Y muy bien dices tú, los dictadores buscan justamente los episodios colectivos en alza como estos para buscar algún puntal a su favor, como sucedió en el caso de Velasco y como sucedió en la agonía de Juan Carlos Onganía, el presidente argentino. Pero esa era la trama del sistema internacional en ese momento. América Latina había tenido mundiales como el de Uruguay en 1934, o el de Chile en 1962, y México se alistaba con esa mascota que tuvieron, que fue el niño Juanito, que se alzaba y que el Perú quería en esos momentos, contagiado con una excelente selección, llegar a un mundial que logramos y que marcó una pauta de la visión externalizada del fútbol peruano. De ahí no paramos. Argentina 78 y España 82, que mi generación ya hemos visto al Perú en los mundiales y que hoy muchísimos peruanos ya quisieran volver a repetir. Ahora, en un escenario de dictadura, ya sea en Perú o en Argentina, los gobiernos, ¿cómo aprovechan, digamos, el triunfo de un seleccionado? En el caso de Argentina, ¿cómo tomaron la eliminación por parte de Perú? Yo creo que la eliminación, en el caso de Argentina, la eliminación la
la salida del presidente Juan Carlos Onganía. Se volvió más impopular todavía. El presidente los días siguientes, las semanas siguientes, quería salir a dar mensajes al país y todo era creado como una antipatía popular. En el caso nuestro no fue así, porque Juan Velasco Alvarado, que había llegado al poder bajo la tesis de la reforma agraria, espacios bastante aprovechados por los sectores indígenas del Perú, la sociedad andina, se recrean cánticos y canciones que van a alentar la visión del Perú profundo. Entonces, para él fue una suerte de momento coyuntural que supo aprovechar para afirmar una revolución que, a mi juicio, estando al margen del Estado de Derecho, no se consabe. Hubiera sido mejor, hubiera correspondido como debe ser en el marco de una democracia como la que todos queremos. Y hoy en día, en el caso Perú le gana a Argentina, en el caso Perú vaya al Mundial, siempre se ve como que hay mucha euforia, ¿no?, en las calles de la población, pero en un contexto en que hay temas altos de corrupción, donde hay líderes políticos, expresidentes que son investigados, es algo que pueda, no sé, pues afectar, digamos, la opinión que tiene la ciudadanía. Fíjate, Chabeli, hoy en mi columna de correo justamente relacionaba, me estaban llamando, doctor, ¿qué relación hay entre el fútbol y las relaciones internacionales, la política internacional y la política interna? Muchísima, Chabeli, muchísima. Porque escenarios como estos, por ejemplo, hoy todos los peruanos estamos pensando en el partido de fútbol. Acabo de escuchar que el Congreso de la República va a sesionar solo hasta la 1 de la tarde. Entonces, hay una concentración lógica, natural. Nuestros deseos están en el partido de fútbol y se camufla muy soterradamente, sutilmente, el elemento político que incluso a varios gobiernos, cuando han tenido encuestas por debajo de lo esperado, los han permitido, si acaso era un triunfo, por ejemplo, oxigenar, encontrar espacios para poder salir a flote en circunstancias de crisis políticas. El fútbol es parte de la política internacional, de la política doméstica, guste o no guste. Pero ahora, esta mañana, si bien hemos visto pues que tenemos el tema de Alan García, esta mañana se ha seguido hablando del tema un poco en redes sociales, que es ya un ámbito mucho más amplio, pero de repente mañana, si gana Perú, va a haber como un tiempo para olvidar esta situación de Alan García de repente, ¿no?, que está en una investigación fiscal, en uno de sus puntos más complicados también, al igual que Keiko Fujimori. Sí, yo creo que el caso del expresidente Alan García, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, el caso Odebrecht, todos estos asuntos hoy día están relativizados, están subordinados por la coyuntura, pero seguramente cuando esto pase volverán y fuerte. Pero son los avatares que produce siempre un momento internacional, como es un partido de fútbol que está marcando en estos momentos la relación peruano-argentina. Algunos hinchas que, bueno, tienen sobre los 30 o 40 años han estado mencionando un tema internacional que tiene que ver con el apoyo que le dio Perú a Argentina cuando hubo este tema de la guerra de las Malvinas, ¿no? Que también fue en una coyuntura luego de fútbol, porque recordamos el gol de Maradona con la mano y todo ello, pero a lo que vamos es que de alguna manera estos temas saltan, ¿no?, a la historia. Saltan estos temas, y además del tema de las Malvinas, donde Fernando Belaúnde Terry, en su nobleza extraordinaria, permite ese apoyo y esa ayuda a Argentina durante la guerra. También estuvo el asunto de la venta de armas, que también ha salido estos días por las redes sociales durante el conflicto de Cenepa. Es decir, hay un nivel de asociación, de afinidad entre la coyuntura internacional y el momento futbolístico. Siempre han marcado. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis, cuando el equipo germano iba a jugar contra los soviéticos, perdieron, y la reacción
actuación del Führer y de la Gestapo, de la SS, fue fatal, fatídica para los jugadores de fútbol. Es decir, mira la implicancia y la consecuencia que produce un efecto dominó en la sociedad. Aspiremos y esperamos que el partido de fútbol, como que tenemos mucha fe, va a ser exitoso. Hay implicancias también de que una selección vaya después de tantos años a un mundial. Imagino también implicancias en el ámbito económico, ¿no? Pero claro, los fenómenos de inversión seguramente se van a acrecentar, Chabeli. Es decir, la mirada de Perú, ¿cuántos países en el mundo, en el planeta son 193, desconocen a Perú? Muchos conocimos a Camerún cuando enfrentó a Perú en España 82, recién lo vimos en el mapa del mundo. También pasará con Perú respecto del sistema internacional. Entonces, eso coadyuvaría a que nuestra política internacional, que es una política internacional externalizando la imagen del Perú, se va a multiplicar si logramos este gran sueño sobre el que tengo mucha convicción que así va a ser, de ir a un mundial. Don Miguel Ángel Rodríguez Mackey, columnista de Diario de Correo, analista internacional, gracias por estar esta mañana con nosotros en los desayunos de Correo, UCIL y Willax. Todos esperamos que Perú triunfe hoy ante Argentina. Por supuesto, así va a ser. Muy bien, gracias. Vamos a una pausa, ¿no?